Hola comunidad Opina, somos App Level Educa, quien te habla el profesor José. El día de hoy vamos a estar desarrollando algunos ejercicios de las prácticas de la Universidad del Pacífico y el tema que corresponde a la sesión de hoy es la estructura del sujeto. A ver, si hablamos de estructura del sujeto, ya deberíamos tener en cuenta qué es el sujeto, cómo identificar el sujeto. Entonces, una vez que tú identificas el sujeto, este sujeto, esta frase nominal, va a tener diferentes elementos que lo están acompañando. Estos elementos del sujeto netamente van a ser dos, modificadores directos y modificadores indirectos. Simplemente ellos dos. Ahora, profesor, ¿cuáles son los modificadores directos? Bueno, los artículos, los adjetivos determinativos o también llamados determinantes, los adjetivos calificativos y algunas aposiciones. Y en cuanto a los modificadores indirectos, los únicos que se van a presentar son las preposiciones y complemento. Lo que vamos a hacer a continuación es presentar estructuras, tal cual te lo presenta los ejercicios de la universidad y los elementos correspondientes. Entonces, lo importante es que tú te sepas esto. Este cuadro te resume absolutamente todos los elementos del sujeto. Con esto no tendrías que tener ningún problema. A ver, los modificadores indirectos, como te había manifestado, son las frases preposicionales, es decir, frases que comienzan con una preposición. Tu pregunta podría ser, profesor, ¿qué es una preposición? Bueno, te presento, son estos elementos que están acá. Todos esos elementos que están acá en el láser son las preposiciones. Y también algunos complementos comparativos, ¿no? Como el de acá. Y justamente aparece con el cómo, ¿no? Como aquel. Un hombre como aquel sobrevivió la tragedia. Entonces, este repertorio también conceptual también es importante que te lo sepas, porque si no te lo vas a saber, va a ser un poco complicado que identifiques un modificador indirecto. A ver, imaginemos que en la práctica nos dicen, identifica el modificador directo y el núcleo de esta oración. El joven decidió volver a su casa. Como tú ya sabes, lo primero que tienes que hacer en una oración es identificar el verbo. En este caso, el verbo es decidió, ¿no? El verbo es decidió. Te preguntan, ¿no? ¿Quién ha decidido volver a su casa? Tú manifiestas, bueno, el joven. Ahora, dentro de este sujeto, que tú ya lo has identificado, me dicen que tenemos que guiar un modificador directo y el núcleo. Pero esta frase nominal, este sujeto está bastante sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque conocemos que es el sujeto, sabemos que hay un modificador directo, que es un artículo, en este caso él, y el núcleo, que es la única palabra que más destaca, ¿no? En este caso, que sería el joven. Entonces, este sujeto está bastante sencillo. Y como estamos en el tema de estructura del sujeto, simplemente estamos conociendo qué elementos acompañan. Vamos a subir un poco más el nivel. ¿Qué pasaría si me piden modificador directo más núcleo más MI, que es, pero del tipo de complemento preposicional? Los complementos preposicionales necesariamente tienen que empezar con una preposición y las preposiciones ya te lo había presentado al inicio del video. Por ejemplo, primer paso, identificar el verbo. Fue, ¿está conjugado? Sí. Me pregunto, ¿quién es el elemento que se fue al Teatro Tupac Amaru, no? Bueno, la niña de ojos azules. Este sería el sujeto. Vamos a analizar. Tendría que tener la misma estructura que me están pidiendo acá, arriba, en el amarillo. Me dicen modificador directo. La. ¿Y la misma esquema de arriba? Sí. De ahí me dicen que tiene que tener un núcleo. Acá tú te puedes preguntar, profesor, ¿el núcleo podría ser ojos azules o también niño? Pero tienes que tener en cuenta, ¿no? Si el sustantivo está antecedido de una preposición, automáticamente pierde la categoría de núcleo. Entonces, en este caso, el núcleo sería niña. Y de ojos azules, un MI. ¿Por qué? Acuérdate, ¿te acuerdas cuál era la condición de que sea un complemento preposicional o un MI? Bueno, claro, que tenga una preposición. En este caso estamos teniendo la preposición de. Entonces, mira, la estructura está bastante clara acá. Profesor, ¿y por qué no analiza lo que está acá al costado? No, porque esa es la estructura del predicado. Y solamente nos estamos enfocando en la estructura del sujeto. Profesor, una nueva palabra, ¿no? Aposición. Aposición es como manifestar un conjunto de palabras que dice lo mismo que el núcleo. Por ejemplo, acá yo digo, el señor Julio accedió al crédito hipotecario. ¿Cuál es el verbo? Muy bien, accedió. ¿Quién es el elemento que accedió al crédito hipotecario? Bueno, el señor Julio, que es el sujeto. Y vamos a seguir con los elementos que me piden ahí arriba. En primer lugar, tenemos un modificador directo, que estuviera como artículo. Tenemos un núcleo. Tenemos un modificador directo, ¿no? Que es aposición. Profesor, pero el señor y Julio no son los mismos. Sí, tal cual, son los mismos, ¿no? Pero en este caso, cuando se presentan de esta manera elementos que remiten al mismo referente,
vas a considerar como núcleo siempre al primero que se presenta, en este caso, señor. Profesor, ¿y qué pasa con el segundo, Julio? Bueno, Julio simplemente se va a comportar como un modificador directo con función de aposición. Entonces, no olvidarse de ello. Mira, acá te pongo uno más complicado todavía. Dos modificadores directos, su núcleo y el MI. Fundamental. ¿Cuál es el verbo? Estuvieron, ¿no? Estuvieron, que está acá el verbo. ¿Qué elementos o qué entes estuvieron 5 días sin comer estos niños de la calle? Este sería el sujeto. Entonces vamos a poner la estructura. En primer lugar, me piden un modificador directo, que pueden ser determinantes o artículos. En este caso, es un determinante. Dos también sería un determinante. ¿Por qué determina quién? A niños. Tenemos el núcleo y tenemos el MI, que siempre, otra vez, mira por acá, está empezando con una preposición. La preposición más común es el de, ¿no? Pero puede empezar con otra preposición también. No es exclusivo del de. Listo, entonces, teniendo en cuenta esta estructura, terminamos la sesión de hoy día. Pueden seguir practicando con otros ejercicios muy aparte de los que están acá, pero como te digo, el cuadro que te mostré en un inicio es lo fundamental. El núcleo simplemente va a tener modificadores directos y modificadores indirectos, nada más. No tiene objeto directo, no tiene objeto indirecto, no tiene nada de eso, porque ya sería parte de la estructura del predicado.